La historia de José en Egipto, fe en medio del sufrimiento. Hermanos, hermanas, jóvenes amigos, hoy nos adentraremos en una historia poderosa, una historia de fe, de sufrimiento, de perdón y, sobre todo, del inmenso amor de Dios. Hablaremos de José, un hombre cuyo camino estuvo lleno de obstáculos, pero cuya fe nunca vaciló. José, hijo amado de Jacob y Raquel, nació en un hogar lleno de promesas. Desde su nacimiento, se vislumbraba en él un destino especial, una conexión única con el Todopoderoso. Jacob, su padre, lo amaba profundamente, quizás más que a sus otros hijos. Este amor se manifestaba en detalles, como la túnica de colores que le regaló, un símbolo de su favor y predilección. Pero este amor, esta distinción, sembró la semilla de la envidia en el corazón de sus hermanos. El resentimiento creció como una mala hierba, oscureciendo sus corazones y nublando su juicio. José, inocente y lleno de sueños, compartía con su familia las visiones que Dios le mostraba. Sueños de grandeza, de liderazgo, de un futuro glorioso. Estos sueños, lejos de ser celebrados, avivaron aún más el odio de sus hermanos. Veían en ellos una amenaza, una afrenta a su propia valía. La envidia, hermanos, es un veneno que corroe el alma. Cegados por ella, los hermanos de José tramaron un plan cruel y despiadado. Decidieron deshacerse de él, silenciar sus sueños, borrarlo de sus vidas. Lo llevaron lejos de su hogar, con la excusa de cuidar el rebaño. En un acto de traición, lo arrojaron a un pozo seco, abandonándolo a su suerte. Imaginen el miedo, la confusión, la desesperación de José en ese momento. Mientras José clamaba por ayuda, sus hermanos se sentaron a comer, insensibles a su sufrimiento. El corazón humano, cuando se aleja de Dios, puede volverse increíblemente cruel. Pero Dios, en su infinita sabiduría, tenía un plan. Un grupo de mercaderes ismaelitas pasaba por el camino, y los hermanos de José, movidos por la codicia, lo vendieron como esclavo. Por unas pocas monedas de plata, entregaron a su propio hermano a la esclavitud. Un acto que marcaría sus vidas para siempre. Para ocultar su crimen, mancharon la túnica de José con sangre de un cabrito. La llevaron a su padre Jacob, haciéndole creer que su amado hijo había sido devorado por una bestia salvaje. El dolor de Jacob fue inmenso, desgarrador. Se negó a ser consolado, sumido en una profunda tristeza que parecía no tener fin. José, ahora un esclavo en una tierra extraña, enfrentaba un futuro incierto y sombrío. Pero en medio de la adversidad, mantuvo su fe intacta. Fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, un hombre importante y poderoso. José, con su diligencia y honestidad, pronto se ganó su confianza. Destacó por su integridad, su habilidad y su dedicación al trabajo. Dios estaba con él, bendiciendo todo lo que hacía. Pero la vida de José tomaría otro giro inesperado. La esposa de Potifar, una mujer malvada y sin escrúpulos, intentó seducirlo. José, fiel a sus principios y a su Dios, resistió con valentía sus insinuaciones. Prefirió sufrir las consecuencias antes que traicionar su fe. La esposa de Potifar, despechada y furiosa, lo acusó falsamente de intento de violación. Potifar, creyendo en su esposa, mandó encarcelar a José. Injustamente acusado, José fue arrojado a la prisión, un lugar oscuro y lleno de desesperación. Pero incluso en la cárcel, su fe no flaqueó. Mantuvo su esperanza en Dios, confiando en que Él tenía un propósito para su vida. Su actitud positiva y su espíritu de servicio lo distinguieron entre los demás prisioneros. Pronto, José fue reconocido por su sabiduría y su capacidad para interpretar sueños. Dios le había dado este don especial, una herramienta que usaría para cumplir su propósito.
Interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, quienes también estaban encarcelados. Sus interpretaciones se cumplieron al pie de la letra, demostrando el poder de Dios en su vida. Pasó el tiempo, y el faraón, el gobernante de Egipto, tuvo sueños inquietantes que nadie podía interpretar. Estaba angustiado y preocupado, buscando desesperadamente una respuesta. Fue entonces cuando el copero, recordando a José, lo recomendó al faraón. Le habló de su habilidad para interpretar sueños, de su sabiduría y su integridad. El faraón mandó llamar a José, quien fue sacado de la prisión y presentado ante él. Con humildad y reverencia, José se presentó ante el poderoso gobernante. José no se atribuyó ningún mérito. Reconoció que la interpretación de los sueños venía de Dios. Interpretó los sueños del faraón como 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Una advertencia divina que requería una acción inmediata. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto. Le confió la responsabilidad de administrar los recursos del país y prepararse para la hambruna. José, con diligencia y sabiduría, implementó un plan para almacenar alimentos durante los años de abundancia. Se aseguró de que Egipto estuviera preparado para enfrentar la escasez. Fue puesto al mando de los recursos del país, demostrando su capacidad de liderazgo y su compromiso con el bienestar del pueblo. Dios lo había exaltado de la prisión al palacio. Llegaron los años de hambre y la escasez se extendió por toda la región. Los países vecinos, incluyendo la tierra de Canaán, sufrieron las consecuencias de la sequía. Los hermanos de José, desesperados por encontrar alimentos, viajaron a Egipto en busca de ayuda. No sabían que el gobernador que los recibiría era su propio hermano, a quien habían vendido como esclavo. José los reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron a él. El tiempo y las circunstancias habían cambiado su apariencia. José, en lugar de vengarse, decidió poner a prueba a sus hermanos. Quería ver si habían cambiado, si se habían arrepentido de su maldad. Les impuso condiciones difíciles, los acusó de ser espías y retuvo a uno de ellos como rehén. Quería ver si se preocupaban por su hermano menor, Benjamín. Después de varias pruebas, José reveló su identidad a sus hermanos. El asombro y el temor los invadieron al darse cuenta de la magnitud de su pecado. Pero José, con un corazón lleno de amor y perdón, los abrazó y los perdonó. Les dijo que no se culparan por lo que había sucedido, porque Dios había usado su maldad para un propósito mayor. Los invitó a traer a su padre Jacob y a toda su familia a establecerse en Egipto. Les ofreció la mejor tierra y les proveyó de todo lo que necesitaban. José se reunió con su padre Jacob después de muchos años de separación. El reencuentro fue emotivo y lleno de alegría. La promesa de Dios se cumplió, José salvó a su pueblo de la hambruna. Su fe, su perseverancia y su perdón fueron instrumentos de la mano de Dios. José vivió hasta los 110 años, una vida larga y fructífera. Vio crecer a sus hijos y nietos, y fue testigo de la prosperidad de su familia en Egipto. Antes de morir, pidió a sus descendientes que llevaran sus huesos a la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Su legado es su fe inquebrantable, su capacidad de perdonar y su fidelidad a Dios. Un ejemplo para todas las generaciones. José demostró que Dios puede transformar el sufrimiento en bendición, la traición en reconciliación y la desesperación en esperanza. La historia de José es un testimonio de fe y confianza en Dios. Nos enseña que Dios está en control de nuestras vidas, incluso cuando no entendemos sus caminos. José nunca se apartó de Dios, a pesar de las injusticias que sufrió. Su fe fue su ancla en medio de la tormenta, su luz en la oscuridad.
Su perdón, su humildad y su papel en el plan de salvación son ejemplos de fidelidad. Nos inspiran a seguir sus pasos, a amar a nuestros enemigos y a confiar en la providencia divina. José cumplió un propósito mayor como instrumento de Dios. Su vida fue un reflejo del amor y la gracia de Dios. Dios puede usar situaciones difíciles para realizar su plan perfecto. A veces, el camino es tortuoso y lleno de obstáculos, pero al final, Dios siempre cumple sus promesas. Hermanos, hermanas, jóvenes amigos, que la historia de José nos inspire a vivir con fe, a perdonar con amor y a confiar en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Amén.